Cada día el gobierno de Pedro Castillo se debilita más y más, y era algo que se veía venir, ya que lo que mal empieza mal termina. Y el gobierno de Pedro Castillo desde el principio fue turbulento y poco aceptado. Y empezaremos este video derribando el mito el mantra que muchos perulibristas se repiten, que es que a Pedro Castillo lo eligió la mayoría de los peruanos. Y, y esto podría contradecirse con el sentido de las elecciones y la democracia, porque se supone que el gobernante debe ser elegido por la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, en muchos países su sistema de elecciones y su democracia funciona de tal forma que el que gobierna no necesariamente tiene que ser elegido por la mayoría de la población. Y este también es el caso de Pedro Castillo. Los lapicitos tienen la fatal arrogancia de creer que ellos son la mayoría elegidos por el pueblo, que son la voz de la mayoría y que el resto son la minoría. Pero ¿qué gobierno que se jacta de ser la mayoría no gana ni la primera vuelta y encima no es que no gana por poco, sino que obtiene menos del 20% de los votos válidos? O sea, ¿cómo alguien se va a creer la mayoría con la quinta parte de la población? ¿A eso le llamamos democracia? Entonces, vamos a la segunda vuelta. En la segunda vuelta, solo el 75% de los peruanos fueron a votar, de los cuales prácticamente fueron la mitad de que votó por Pedro Castillo y la otra mitad que votó por Keiko Fujimori, con una diferencia de unos cuantos miles de votos. Entonces, si hacemos matemática simple, sería que el 37.6% de los votos totales fueron para Pedro Castillo. Entonces, ¿cómo alguien que con todas sus alianzas electorales consigue solo el 37% de los votos y se cree mayoría? Y esta es la fatal arrogancia que tiene este gobierno, que en vez de ponerse a hablar con los otros grupos políticos, con las otras bancadas, a pesar de que con todas sus alianzas solo logra el 37% de los votos y se cree mayoría y con el derecho a menospreciar la voz del resto de las agrupaciones políticas, del resto de los peruanos, porque cuando dicen es que yo no hago caso a las minorías que perdieron, no, es que ustedes están menospreciando la voz de la mayoría de los peruanos, porque ustedes son una minoría, no son ni el 50%, mucho menos el 40%. Y para que terminen de convencerse de que este gobierno es una minoría, tenemos el Congreso. Si Pedro Castillo representara a la mayoría de los peruanos, ¿no sería lógico que su Congreso tuviera la mayoría de respaldo, que sus agrupaciones políticas que lo ayudan fueran la mayoría, como Juntos por el Perú o el Partido Morado, fueran la mayoría que lo respaldara? Pero no es así. Entonces no vengan a decir que el gobierno de Pedro Castillo es popular, que es el gobierno de las mayorías, que las minorías deberían callarse, porque es lo contrario, y esa dura realidad les está salpicando en la cara. Ahora, viniendo al gobierno de Pedro Castillo, que en un principio sí tenía una popularidad algo aceptable, que era un poco más de la mitad según algunas encuestadoras, pero sin embargo no es necesario ver las encuestadoras para saber que la popularidad de Pedro Castillo ha ido decayendo, de que muchos de sus aliados políticos, y no solo hablo de la derecha, sino de la izquierda, lo han ido abandonando. Y esto también va en respuesta a Cecilia García, que cuando ve que Pedro Castillo va en picada, se pone a criticar a los mensajeros. Y no es necesario ver las encuestas. A mí ninguna encuesta me ha dicho que la popularidad de Pedro Castillo esté en picada. Es el sentir de los peruanos, es la indignación de los peruanos. Ante tanta corrupción y ante tanta pasividad de los órganos judiciales, y como en el anterior video dije, la pasividad del Congreso, que debido a unas migajas que el Ejecutivo les da, ahora, ahora no hacen nada por vacarlo.
Y no se trata de un golpe de Estado, se trata de la justicia, de las instituciones que tiene el gobierno para regularse. Esto también en respuesta a la analfabeta ministra Betsy Chávez, que llama golpe de Estado a un mecanismo que se encuentra en la Constitución cuando por incapacidad moral se, se destituye se saca del puesto a un mal gobernante. Ahora, del improvisado gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo no va a ser un mal gobierno este si Pedro Castillo mismo admitió que no estuvo preparado para gobernar? Y hay que remontarnos desde el principio. Me podrán llamar prejuicioso, me podrán llamar incluso discriminador, pero desde la primera vez que vi a Pedro Castillo, y como dice el dicho, piensa mal y acertarás, vi a un candidato, digámoslo, chicha, como esos candidatos que hacen cualquier cosa por ganar los votos y que solo se valen de su palabra y de la politiquería para llegar al poder. Y yo vi eso en Pedro Castillo, desde el primer momento que Cerrón lo presentó como el humilde profesor del Perú profundo que iba a gobernar a los peruanos. Y yo dije, esto es una broma de mal gusto. ¿De verdad habrá alguien que se crea esto? Y yo desde mi ignorancia, porque ignoraba que el peruano fuera tan autodestructivo, creí que no podría llegar al 5% de los votos, porque ignoraba la capacidad de los peruanos para autodestruirse, para ponerse el cabe. Entonces, con los discursos de Pedro Castillo me fui convenciendo más y más de que lo que significaba era un populismo duro, el populismo barato, que solo veían los candidatos de los pueblecitos y los distritos, pero que ahora había llegado a la palestra nacional. Sin embargo, en una situación como esta, la que nos dejó el COVID y que sacó a relucir varias de las falencias que teníamos, fue fácil convencer a un electorado desesperado, a un electorado desesperanzado de sus autoridades, después de tantos casos de corrupción, de tanta incompetencia. Y lo voy a repetir una vez más, fueron las mismas gentes de Lagarto los que también escogieron a Pedro Castillo, y fueron los mismos antifujimoristas los que lo llevaron finalmente al poder, porque son parte del círculo autodestructivo del país. Entonces, desde el principio, desde eh, los debates y los distintos propuestas que tenía, se veía lo improvisado que era el gobierno. Entonces, pero la gente se negaba a creer esto. Creían que Pedro Castillo y su equipo de verdad tenían la fórmula mágica, eran los mesías que iban a rescatar al Perú. Hasta que finalmente fue elegido y llegó al gobierno y fueron pasando los meses. Y a falta de resultados siempre se tenía la excusa de que el Congreso no lo dejaba trabajar, de que, de que aún estaba aprendiendo, hasta que finalmente con Nicolás Lucara Castillo admitió lo que el resto ya sabíamos, que le vio la cara a sus votantes, que simplemente se dedicó a hablar y aún en la presidencia sigue haciendo campaña política, porque entre el dicho y hecho hay mucho trecho y Pedro Castillo dice mucho y hace poco, porque simplemente no sabe lo que está hablando, simplemente es, se podría decir que sus votantes son como las chiquillas faltas de que a falta de atención le hacen caso a cualquier badulaque. Y lamentablemente eso es lo que significa Pedro Castillo, que le ha puesto la valla muy baja a otros gobiernos, porque no sé, yo ya me veo en el futuro cuando haya un gobernante tan malo como Pedro Castillo, ¿y qué dirá? Así como Pedro Castillo se defiende ahora diciendo, o los seguidores de Pedro Castillo dicen, no, es que Fujimori hizo peor, robó peor, fue peor, dirán, no, es que Castillo fue peor.
y tal vez tienen razón, pero no tenemos que compararnos con lo peor. Y para cerrar esto, me causa gracia cuando la gente, al ver, por ejemplo, en las marchas a favor de la vacancia de Pedro Castillo, y bueno, siempre las marchas en contra de Pedro Castillo tienen su principal centro en la capital del país, que es Lima. Y desde el principio Pedro Castillo siempre tuvo un poco respaldo, nunca tuvo la mayoría de votos en Lima. Y la gente bueno, sus seguidores desesperados dicen, no, es que Lima no es el Perú, Lima no representa y abren una brecha más grande entre la capital y el resto de las regiones del país. Pero este mismo discurso se podría aplicar a sus seguidores, sobre todo del sur del Perú y de algunas regiones que lo apoyan. Que para empezar yo no soy, obviamente yo no vivo en Lima, yo soy de otra parte del país, del sur, pero que cuando Pedro Castillo va a Juliaca o va a Cusco y lo reciben con bombos y platillos, y entonces Pedro Castillo o Guido Bellido cuando fue y dicen, no, es que mira, aquí está la verdadera voz del país, no, es que mira, aquí sí somos mayoría, esta es la verdadera encuesta, eso es una mentira, la mentira más falaz. Así como Lima no representa el Perú, Puno, Cusco o Arequipa o cualquier lugar, plaza donde Pedro Castillo tenga una mayoría de apoyo, tampoco representa las voces del Perú, tampoco son la verdadera encuesta, porque para eso existen las elecciones, para saber del total de peruanos cuántos los respaldan. Entonces, la misma falacia que ustedes denuncian es lo que aplican cuando tratan de ir a un lugar donde saben que tienen el apoyo de la gente, de la pobre gente engañada, de la pobre gente humilde, de la pobre gente que en su ignorancia sigue creyendo en políticos mesiánicos y buenos y alimentan ese círculo autodestructivo. Y ustedes aplican también eso, entonces seguirán llenando plazas, seguirán yendo a lugares donde les favorecen y dirán, no, es que aquí está la verdadera encuesta. No, la verdadera encuesta estaba en las elecciones, en la voz de los peruanos. Y si y si se da la posibilidad de que pueda haber una revocatoria nacional del presidente, ahí van a ver la verdadera encuesta. Pero esa va a ser la verdadera voz del pueblo, que los cojudignos y lapicitos no aceptarán. Y como siempre le van a llamar golpe de Estado, le van a llamar de todo menos democracia. Y bueno, si has llegado hasta aquí, te agradezco tu atención y te agradecería mucho más si te suscribes y le das like. Se despide Patria Liberal.